Bienvenidos a Los Testigos del Terror, el canal donde las historias más aterradoras cobran vida a través de las voces de quienes las vivieron. Hoy les traemos unas historias que no podrán olvidar, relatos reales de personas que tuvieron encuentros inexplicables con la carreta de la muerte. Hay sonidos que no deberían existir en la noche, como el crujido lento de una carreta que avanza sola por caminos olvidados. No se ven bueyes, no hay nadie guiándola, y sin embargo se mueve, como si algo invisible la arrastrara desde el más allá. En Costa Rica la conocen como la carreta sin bueyes, pero nadie sabe con certeza qué carga. Algunos dicen que almas condenadas, y otros que recuerdos de muertes que aún no ocurren. Lo cierto es que cuando ese sonido se acerca, el aire se vuelve espeso, los perros dejan de ladrar, y el corazón empieza a latir más fuerte, como si adivinara que algo no está bien, porque esta carreta no aparece por accidente, aparece cuando la oscuridad decide cobrar una deuda. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas, y si alguna vez has tenido un encuentro inexplicable. Nos encantaría saber tu opinión. No olvides darle like, compartir y activar la campanita para seguir explorando juntos los misterios más aterradores. La noche había caído como un manto oscuro sobre los caminos de Cartago. Aquella oscuridad era diferente, como si el cielo estuviera cerrado por completo, sin ni un solo rayo de luz que atravesara las nubes gruesas que cubrían las estrellas. Mi abuelo, don Esteban Vargas, nunca pensó que esa noche sería la más aterradora de su vida. Caminaba a paso firme, confiado como siempre, llevando su carreta llena de café desde San José hasta la casa familiar en Orosi. Era un viaje que conocía como la palma de su mano, una ruta que recorría desde hacía años, pero esta vez algo era distinto. El aire en la carretera estaba pesado, como si el mundo mismo estuviera esperando algo. No era el tipo de presión que se siente cuando se aproxima una tormenta. No. Esta era más sutil, como una presencia que se arrastraba entre los árboles, invisible pero palpable. Un estremecimiento recorría su espalda de manera inexplicable. Los bueyes que normalmente seguían sin problemas el ritmo del camino empezaron a inquietarse. Primero, un resoplido, luego un movimiento nervioso de sus orejas. Mi abuelo no pensó en nada más que en acelerar el paso, ya que el sonido de las ruedas crujientes de su carreta sobre el terreno barroso era lo único que parecía llenar el aire. Pero pronto, esa misma rueda crujiente no fue la única que escuchó. Debe ser algún otro carretero, pensó para sí, tratando de calmarse, aunque en su interior comenzaba a sentir algo que no podía identificar, una creciente sensación de incomodidad que le recorría los huesos. Con el corazón acelerado, miró nuevamente al frente, tratando de mantener la calma. Pero lo que vio en el horizonte no era más que oscuridad, como una pared de sombras impenetrables que parecía devorar todo a su paso. El silencio del lugar se hizo tan pesado que podía oír claramente su respiración, entrecortada, y el golpeteo de sus botas contra la madera de la carreta. El sonido de las ruedas continuaba detrás de él. No era solo que se acercaba, parecía estar a su lado, exactamente a la misma velocidad, como si algo invisible estuviera siguiendo cada uno de sus movimientos. El ruido metálico de los ejes de la carreta crujía con fuerza, un sonido que en otras circunstancias habría sido perfectamente normal. Pero ahora, en esa oscuridad sin luna, con los bueyes cada vez más agitados, el sonido se transformó en algo más, algo que se sentía como una amenaza inminente. Mi abuelo apretó las riendas con más fuerza, pero los bueyes ya no respondían con la misma energía. Sus resoplidos se hicieron más frecuentes, como si los animales sintieran que algo estaba fuera de lugar. La carreta avanzaba, pero el peso de la tensión en el aire lo hacía sentir como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza ajena, algo que no podía ver, pero que estaba a su alrededor, envolviéndolo en una espiral de pavor, un pavor que le calaba en los huesos. De repente, los bueyes se detuvieron en seco, como si en un solo instante toda su energía hubiera desaparecido, dejándolos como estatuas de piedra en medio del camino.
Los ojos de los animales brillaban en la oscuridad, sus orejas levantadas en señal de alarma, y sus resoplidos eran cada vez más agudos, más desesperados. Mi abuelo los golpeó suavemente con las riendas, intentando hacerlos avanzar, pero nada. Los bueyes no se movían. El aire alrededor de él parecía haberse vuelto aún más denso, como si algo invisible estuviera presionando sobre su pecho. De repente, el sonido de las ruedas crujientes se transformó. Ya no era solo un rechinar lejano. Ahora, el sonido estaba justo detrás de él, casi como si las ruedas de la otra carreta estuvieran girando al mismo ritmo que las suyas. En ese momento sucedió lo peor. Justo en la oscuridad de una curva, cerca de un molino que está en la hacienda, apareció ante él una carreta. Pero no era una carreta cualquiera. Aquella carreta no tenía bueyes, no tenía conductor. No había nadie que la guiara, pero avanzaba, moviéndose como si fuera empujada por una fuerza invisible. Cada crujido de sus ruedas era como un eco que lo atravesaba. Cada giro de los ejes resonaba en su cabeza con una intensidad insoportable. Mi abuelo, paralizado, observaba esa visión macabra, incapaz de apartar la mirada. La carreta pasó justo al lado de la suya, y aunque no había nadie a la vista, estaba totalmente aterrado. Tanto así que comenzó a sentir un frío que no era normal, de esos que te hacen doler hasta los huesos, como si la muerte misma estuviera caminando a su lado. El aire parecía volverse más espeso con cada segundo que pasaba, y el silencio, que antes era tan inquietante, ahora se convirtió en un grito ahogado en su interior. De repente, algo le susurró al oído, un susurro que no venía de nadie, sino de la misma oscuridad que lo rodeaba. «No te detengas». El susurro era bajo, casi imperceptible, pero el miedo lo invadió de inmediato. No podía mover un solo músculo. Su cuerpo estaba paralizado por una fuerza ajena, algo que lo mantenía en su lugar, impidiendo que pudiera hacer lo más básico: huir. Todo su ser quería escapar, pero el terror lo mantenía quieto, inmóvil. La carreta, la que avanzaba por sí sola, parecía girar lentamente, como si lo estuviera observando, como si una presencia invisible estuviera dentro de ella, observando cada uno de sus movimientos. La visión se hizo borrosa por un momento, y entonces, en un parpadeo, las sombras que se movían dentro de la carreta se hicieron más claras, más visibles. Sombras que no tenían forma humana, pero que se desplazaban con agilidad, como si el aire mismo estuviera siendo manipulado por algo o alguien que ya no pertenecía a este mundo. Entonces, la carreta se detuvo. El silencio fue absoluto. El viento dejó de soplar, los insectos cesaron su canto, y la respiración de los bueyes se volvió tan sutil que se podía oír el latido de su propio corazón. Y fue en ese mismo silencio, cuando todo parecía haberse detenido en el tiempo, que mi abuelo escuchó otro susurro: «Esteban». Ese nombre, dicho por una voz que no pertenecía a nadie conocido, le heló la sangre. El miedo se apoderó de su alma de una manera que jamás había experimentado. No era solo un miedo físico, sino algo mucho más profundo, algo que llegaba hasta lo más oscuro de su ser. Ese fue el momento en que el terror lo consumió por completo. Mi abuelo, como si hubiera recobrado una fracción de su voluntad, sintió un impulso frenético en su pecho, un instinto primario, el deseo de huir, de escapar de lo que sabía en lo más profundo de su ser, que no debía ver, ni escuchar, ni sentir. Golpeó las riendas con toda su fuerza, y los bueyes, como si respondieran a su desesperación, dieron un salto hacia adelante, arrancando un bramido de terror al mismo tiempo que las ruedas de su carreta crujían y giraban con furia. El sonido de las ruedas de la otra carreta, esa que lo había seguido todo el tiempo, aumentó su velocidad, persiguiéndolo sin descanso, como una sombra que no se disipa. Mi abuelo no miró atrás. No podía. Sabía que si lo hacía, si tan solo se atrevía a girar la cabeza para ver qué lo acechaba, algo peor le esperaría. El miedo lo invadió por completo, un miedo que ya no se limitaba solo a lo físico. Su cuerpo estaba rígido, los músculos tensos, como si el mismo terror lo hubiera convertido en una estatua, incapaz de moverse más allá de lo que la fuerza de los bueyes le permitiera.
Corrió no por voluntad, sino por pura supervivencia. Los bueyes, como si tuvieran el mismo temor, avanzaban lo más rápido que sus patas les permitían, sacudiendo las riendas con cada embestida. El sonido de las ruedas, la otra carreta, seguía detrás de él, inquebrantable. Un rechinar de madera, el crujir de los ejes, un sonido que retumbaba en su mente y que no podía escapar. Cada segundo, cada giro de las ruedas, sentía como si la otra carreta estuviera a punto de alcanzarlo. Finalmente, después de varios minutos que se sintieron como horas, alcanzó la entrada de su casa. El terror lo dejó exhausto. Las ruedas de su carreta se detuvieron y los bueyes, temblando de miedo, se desplomaron en el suelo, como si su propia voluntad se hubiera desvanecido por completo. Mi abuelo saltó de la carreta sin dudarlo, sus piernas tambaleando bajo el peso de su propio miedo. No quería mirar atrás, no quería saber qué lo había estado persiguiendo. Corrió hacia la casa con la respiración agitada, como si su vida dependiera de cada paso. Cuando cruzó la puerta, sintió que la atmósfera se desvanecía lentamente, pero el miedo aún estaba en él. Estaba empapado en sudor, pálido, con los ojos desorbitados, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería ver. Cayó de rodillas en el umbral de la casa, y antes de perder el conocimiento, vio la figura de su madre a su lado, inclinándose sobre él con una expresión de miedo y preocupación. La visión de su madre lo trajo de vuelta a la realidad, pero lo que encontró en su espalda era aún peor que cualquier cosa que hubiera vivido hasta ese momento. La camisa de mi abuelo estaba rasgada y en su espalda una marca. 5 cicatrices profundas, como si algo con garras invisibles le hubiera arañado la piel. No eran marcas superficiales, eran profundas, como si el alma misma hubiera sido arrancada de su cuerpo y dejada ahí, sobre la carne. El dolor en su pecho, que antes era casi insoportable, comenzó a disminuir, pero su mente seguía atrapada en la pesadilla. Esa marca era la prueba de que algo lo había tocado, algo que no pertenecía a este mundo, algo que lo había seguido desde el momento en que escuchó el primer crujido de las ruedas fantasmales, algo que se había alimentado de su miedo, que lo había perseguido hasta la puerta de su hogar. Durante días mi abuelo no pudo hablar. Las palabras se atascaban en su garganta cada vez que intentaba relatar lo que había vivido. El miedo lo consumía, y cada vez que intentaba dormir, el sonido de las ruedas volvía a su mente, retumbando en sus oídos con la misma intensidad. Cada vez que cerraba los ojos veía la carreta vacía, la que avanzaba sin nadie que la guiara, y escuchaba ese susurro escalofriante llamándolo por su nombre. Esteban, Esteban, Esteban. Nunca más volvió a recorrer ese camino de noche, y cada vez que alguien le preguntaba sobre lo sucedido, su rostro se tornaba pálido. Sus ojos se vaciaban de vida y evitaba hablar del tema. Era como si algo dentro de él hubiera quedado marcado para siempre, algo que jamás podría borrar. La leyenda de la carreta sin bueyes, esa presencia oscura que se aparece en las noches más sombrías, seguía acechando su memoria, acechando su alma. Y aunque el tiempo pasó y las generaciones vinieron y se fueron, la historia siguió viva, transmitida de boca en boca. Dicen que si alguna vez escuchas el sonido de las ruedas en la noche, el rechinar de la madera sobre la tierra, debes saber que no es el viento ni el crujir de un árbol. Si miras atrás, te verás atrapado en su visión. Y si la ves, si la carreta vacía aparece frente a ti, ya es demasiado tarde. No importa cuán rápido corras, cuán lejos vayas. Algo te está siguiendo, algo invisible, algo que no puedes ver pero que siempre te está observando. Y si te llama por tu nombre, si escuchas ese susurro en el aire, lo peor ya ha comenzado. La carreta sin bueyes ya te ha elegido. Y no habrá escape. Me llamo Marcos y lo que voy a contarles no es una simple historia para asustar a los niños. Esto que viví marcó mi vida para siempre y me arrebató lo que más amaba. Nací en San Ramón, Costa Rica, en el año 1963, y desde pequeño
Había escuchado las historias sobre la carreta sin bueyes, pero nada me preparó para la noche en que la vi con mis propios ojos. Era la madrugada de octubre. El aire estaba espeso y la niebla cubría las calles empedradas de San Ramón como un sudario fantasmal. Yo regresaba de una larga jornada en la hacienda de mi patrón, don Eusebio, donde trabajaba como capataz. La luna apenas se asomaba entre las nubes y los faroles de aceite parpadeaban con debilidad. Caminaba por el sendero que llevaba a mi casa en el barrio de Piedades Sur, cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El silencio era absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces, el sonido retumbó en la distancia. Un crujido seco, el rechinar de madera vieja avanzando sobre el empedrado. Mi corazón se encogió. Recordé las historias de mi abuelo, quien siempre decía que cuando uno escucha el eco de una carreta, es mejor correr y no mirar atrás, pero mi cuerpo se paralizó. Las ruedas de la carreta resonaban cada vez más cerca, y con un temblor incontrolable, y aún sabiendo que no debía voltear, me giré lentamente y allí estaba. La carreta se deslizaba por la callejuela sin ningún animal que la arrastrara. Era vieja, de madera ennegrecida, y sus ruedas parecían moverse por voluntad propia. En la parte trasera, una figura encapuchada sostenía las riendas inexistentes. No podía ver su rostro, solo dos profundas cavidades oscuras donde debían estar sus ojos. Un hedor a muerte y ceniza inundó el aire. Mis piernas quisieron moverse, pero era como si algo me sujetara al suelo. La carreta se detuvo frente a mí. En su interior, entre las sombras, distinguí lo imposible, los cuerpos de personas que conocía. Ahí estaba mi madre, mi hermano menor y mi amada Isabel. Sus ojos sin vida me miraban con una expresión de tristeza infinita. Quise gritar, pero la voz se ahogó en mi garganta. «Marcos», susurró Isabel con un tono espectral. La figura encapuchada levantó una mano huesuda y la señaló. Sentí un frío inhumano recorrerme el alma. La carreta comenzó a moverse de nuevo, alejándose por el sendero hacia el viejo cementerio de San Ramón. Cuando por fin recuperé el control de mi cuerpo, corrí tras ella, pero en cuanto dobló una esquina, desapareció en la niebla. Desesperado y sin pensar, corrí hasta la comandancia de policía. El oficial de guardia, un hombre curtido llamado Joaquín Gutiérrez, me miró con escepticismo al escuchar mi relato, pero al notar mi estado alterado, decidió acompañarme junto con dos agentes más. Caminamos por las calles silenciosas, guiados solo por el eco lejano del rechinar de la carreta. Entonces, la vieron. El oficial Gutiérrez y yo corrimos. No recuerdo en qué momento caí en la calle, pero él me levantó de un tirón y me empujó hacia la comandancia. Cerramos la puerta de golpe, jadeando como animales acorralados. Afuera, la niebla se espesó y el rechinar de la carreta se desvaneció en la distancia. Los tres nos quedamos en silencio largo rato, sin decir palabra. El agente que rezaba se desmayó, pero recobró el sentido horas después. No volvió a hablar de esa noche jamás. Gutiérrez, por su parte, me miró con unos ojos distintos, ya no de incredulidad, sino de un hombre que había visto lo imposible y sabía que algo allá afuera no pertenecía a este mundo. Desde aquella noche, la carreta ha seguido apareciéndoseme en sueños y en los rincones donde la oscuridad es más densa. A veces creo escucharla cuando todo está en calma, como un aviso, como una amenaza silenciosa. Cada vez que la oigo, sé que alguien más ha sido reclamado por su condena eterna. Y ahora, mientras escribo estas palabras, escucho de nuevo el rechinar de la madera en la distancia. No sé si ha venido por mí, o si solo me observa desde lejos, recordándome que nunca estaré del todo libre de su sombra. Pero algo cambió. Esa misma madrugada, cuando la niebla comenzó a disiparse, volví corriendo a casa con el alma en un hilo, temiendo lo peor, esperando ver en carne lo que había visto en la carreta. Pero al abrir la puerta, ahí estaban. Mi madre dormía en su sillón, mi hermano jugaba con sus soldaditos de madera en el suelo, e Isabel, mi Isabel, salió de la cocina con una taza de café entre las manos y una sonrisa en los labios.
No entendí nada. No supe si lo que vi fue un aviso, una advertencia o una advertencia que logré evitar. Solo sé que desde entonces no volví a ser el mismo, y si algún día, caminando por las calles silenciosas de San Ramón, escuchas una carreta avanzar sin bueyes, no te detengas, no mires atrás, porque puede que no esté buscando a nadie, o puede que ya venga por ti. Me llamo Leonardo, y lo que voy a contarles no es un simple cuento para asustar a los crédulos. Esta historia es real, una experiencia que cambió mi destino para siempre. Desde joven fui conocido por mi vida de excesos. Era fiestero, mujeriego y amante del licor, y no había noche en la que no me vieran en alguna cantina, disfrutando sin preocupaciones. Pero mi despreocupación terminó la noche en que vi aquello con mis propios ojos. Una de esas noches de parranda, cuando volvía de una fiesta en la hacienda de don Eusebio, donde la música y el licor habían corrido sin mesura. La niebla cubría las calles de San Ramón como un manto espectral, y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Caminaba tambaleándome por el sendero que llevaba a mi casa en el barrio de Piedades Sur, cuando un escalofrío recorrió mi espalda. El silencio era tan raro, tan pesado, que hasta el ruido de mis propios pasos me hacía brincar, y fue entonces que lo escuché, ese crujido lento, como madera vieja raspando contra piedra. Me quedé helado. El miedo me apretó el pecho. Los ancianos del pueblo siempre decían que si uno escucha una carreta en la madrugada, lo mejor es correr sin mirar atrás. Pero por más que quise moverme, no pude. El sonido se acercaba. Las ruedas golpeaban el empedrado como si algo espeluznante se arrastrara hacia mí. Sentí los vellos erizarse y con un nudo en la garganta levanté la vista poco a poco. Y ahí estaba. La carreta avanzaba sin bueyes que la arrastraran. Era vieja, de madera gastada, y se deslizaba como si flotara sobre los adoquines. Pero lo peor era la figura que la guiaba. No era un hombre, no era un ser de carne y hueso. Era una sombra densa, un vacío oscuro con forma humana. No tenía rostro, solo una presencia aterradora que emanaba un frío sepulcral. Sentí cómo mi estómago se revolvía y mi garganta se cerraba. Quise correr, pero mis piernas se negaron a moverse. La carreta se detuvo frente a mí. Dentro, entre las sombras, vi lo imposible. Un fuego negro como la noche, pero que a la vez tenía vida en sí mismo. Se escuchaban llantos de personas como una vorágine de almas atrapadas en un tormento eterno. Un lamento que se metía en los huesos, helándome la sangre. De un momento a otro, comenzó a moverse de nuevo, alejándose por el sendero que conducía al cementerio. Cuando por fin pude reaccionar, corrí tras ella, pero se desvaneció en la niebla como si nunca hubiera estado allí. No dormí esa noche. Cada sombra en mi habitación parecía moverse. Cada sonido en la calle me hacía saltar del susto. Al día siguiente, busqué a mi prima Estefanía. Ella era la única en quien confiaba lo suficiente como para contarle lo sucedido. Aunque al principio creyó que eran delirios del licor, cuando vio el pavor en mi rostro supo que hablaba en serio. «Si la viste, no estás a salvo, Leonardo», me dijo en un susurro tembloroso. «Dicen que quien ve la carreta sin bueyes está marcado». Esa misma noche, Estefanía y yo volvimos al sitio donde vi la carreta. Ella quería comprobarlo por sí misma, asegurarse de que no estaba loco. La niebla cubría el pueblo y el aire se tornó pesado, sofocante, y entonces lo escuchamos. Los ojos de mi prima se agrandaron de horror cuando la vio. La carreta estaba allí, en medio de la calle, con la sombra oscura guiándola. La figura alzó la cabeza como si nos hubiera sentido. Un viento gélido recorrió el lugar y de repente todo sonido desapareció. Solo se escuchaban los lamentos que provenían de la carreta. Estefanía gritó y cayó al suelo, sus labios intentando formar palabras que nunca salieron. Corrí hacia ella, la tomé entre mis brazos, pero su rostro estaba pálido como la cera y su cuerpo temblaba sin control. De pronto,
Sus ojos se clavaron en algo detrás de mí, y en un susurro apenas audible dijo: «La vi, está aquí», y luego se desmayó. Puede sonar cobarde, pero no sé si fue por el miedo o por puro instinto que corrí dejando a mi prima atrás. No sé cómo llegué a mi casa, solo recuerdo que cerré cada puerta, cada ventana, y recé como nunca antes lo había hecho. Pasé la noche en vela, temblando, esperando que el sonido de esas ruedas regresara. A la mañana siguiente fui a buscarla. Estefanía estaba viva, pero ya no era la misma. No recordaba nada, no hablaba, y solo se quedaba mirando al vacío, con los ojos perdidos y una lágrima cayéndole por la mejilla. Desde entonces, cada noche a la misma hora, repite las mismas palabras en voz baja: «Ya viene, ya viene», y nadie ha podido hacerla callar. Me llamo Marcelo y mi vida siempre estuvo atada a la tierra. Nací en Zarcero, Costa Rica, en 1965, en una familia de agricultores. Desde que tuve fuerzas para sostener una herramienta, trabajé en los cultivos de hortalizas y café. El campo era mi hogar, la tierra mi sustento. Mi rutina comenzaba antes del amanecer, caminando largos kilómetros hasta las parcelas donde trabajábamos desde el alba hasta el anochecer. El 18 de septiembre de 1992, una noche oscura y fría, regresaba a casa después de una jornada extenuante en las plantaciones. El sendero de tierra serpenteaba entre colinas y cafetales, y el aire olía a humedad. Me aferraba a la linterna que llevaba en la mano, pues la neblina se extendía como un velo fantasmal sobre el paisaje. Mi fiel compañero, un perro mestizo llamado Toby, caminaba a mi lado. Desde que lo recogí de un refugio cuando era apenas un cachorro, Toby siempre estuvo a mi lado siguiendo mis pasos, protegiéndome de cualquier peligro que pudiera acechar en la oscuridad del campo. Caminábamos solos, como muchas otras noches, cuando un ruido extraño perturbó la tranquilidad del bosque. Era un crujido seco, acompañado de un eco inquietante. Me detuve en seco. La brisa se apagó de golpe, y un frío inexplicable me recorrió la espalda. Los relatos de los ancianos vinieron a mi mente. Decían que si escuchabas el traqueteo de una carreta sin animales, debías correr sin mirar atrás, pero la curiosidad pudo más que el miedo, y me quedé inmóvil. Toby comenzó a inquietarse, moviendo sus orejas hacia todos los lados, olfateando el aire, temblando de una manera que nunca había visto antes. No era un perro que se asustara con facilidad, pero en ese momento sus ojos reflejaban un miedo palpable, como si viera algo que yo no podía percibir. Se echó a temblar y por un momento pensé que podría salir corriendo, abandonarme en medio de la noche. Sin embargo, permaneció a mi lado, aunque su cuerpo estaba rígido, como si no pudiera moverse. Su respiración se hizo errática y su cola, normalmente erguida, se metió entre sus patas traseras. Su mirada, fija en la niebla, era una mezcla de terror y desesperación. El sonido se hizo más fuerte, un rechinar de ruedas envejecidas acompañado de un tintineo metálico, como si algo golpeara los costados de la carreta. Y entonces la vi. Apareció entre la niebla, avanzando sin prisa. La carreta era grande, su madera podrida y astillada. No tenía bueyes que la arrastraran, pero se movía con una cadencia sobrenatural. No vi a nadie dirigiendo la carreta, solo sentía una energía oscura que me llenaba de terror. Un susurro retumbó en el aire, más dentro de mi cabeza que en el entorno. «Marcelo», llamó una voz cavernosa, deformada por el viento. Me tapé los oídos, pero el sonido seguía ahí, invadiendo mi mente. «No corras, ven conmigo». Toby, en ese instante, comenzó a aullar. Nunca lo había escuchado hacer un sonido tan desgarrador. Su aullido parecía resonar en toda la montaña, pero era un lamento, como si intentara advertirme del peligro inminente. Un terror primitivo me paralizó. Intenté retroceder, pero mis piernas se negaron a moverse. El aire se volvió espeso, cada respiración era un suplicio. La sombra alzó una mano espectral y el ambiente se congeló.
Un hedor a ceniza y muerte inundó el lugar. Toby dio un paso atrás temblando más que nunca, pero algo lo hizo reaccionar. Su cuerpo se tensó, y en un acto que jamás podría haber anticipado, corrió hacia la carreta sin bueyes. Mi perro se adelantó, sus ojos desbordando un miedo indescriptible, pero también una determinación feroz. «No», susurré mientras veía a Toby saltar hacia lo que parecía ser la nada. En ese preciso instante, la sombra extendió su mano y el aire se cortó. La carreta se detuvo y por un segundo todo quedó en silencio. Fue entonces cuando vi lo imposible. Toby, mi fiel compañero, se encontraba entre la niebla. Su cuerpo estaba siendo arrastrado por una fuerza invisible. Su pelaje se alzaba como si estuviera siendo devorado por el viento. El sonido de sus aullidos se distorsionaba con el crujir de las ruedas y por un breve momento pude ver sus ojos fijos en los míos, llenos de desesperación. «Toby», grité, pero no había respuesta. La presencia que nos rodeaba era tan abrumadora que mis palabras parecían disolverse en la oscuridad. Vi cómo el cuerpo de Toby comenzaba a convulsionarse, como si una fuerza sobrenatural lo estuviera retorciendo. La carreta, que antes se movía lentamente, comenzó a girar con más furia y el tintineo metálico se intensificó, resonando en mis oídos. Fue en ese instante cuando entendí que lo que sucedía no era un accidente. Toby estaba sacrificándose por mí, intentando protegerme de algo mucho más grande que cualquiera de nosotros. Mi perro, en su último esfuerzo, dio un salto desesperado hacia mí, como si intentara alcanzarme antes de ser consumido por la niebla. Sin embargo, al hacerlo, su cuerpo fue arrastrado hacia atrás y su forma se desvaneció junto a la carreta. El eco de su aullido se deshizo en un silencio mortal. Todo quedó en quietud, salvo por el ruido de las ruedas, que desaparecieron lentamente en la distancia. Me desplomé de rodillas, mis manos cubriendo mi rostro mientras el llanto comenzaba a salir sin control. «¡Toby!», grité una vez más, pero ya no había nada. La carreta, la presencia, todo se desvaneció. Solo quedaba la niebla, densa y pesada, como una capa mortal que me envolvía. Sentí un vacío absoluto, como si la tierra misma me hubiera tragado. Había sido testigo del sacrificio de mi amigo más leal y no pude hacer nada para detenerlo. La culpa me corroía por dentro. Cada lágrima que caía sobre mi rostro era un recordatorio de mi impotencia. «No pude salvarte, amigo», murmuré entre sollozos, mientras el viento parecía susurrar su nombre. El sacrificio de Toby nunca dejaría de atormentarme, y aunque la carreta sin bueyes desapareció esa noche, su llamado seguía resonando en lo más profundo de mi ser. Corrí sin detenerme hasta llegar a casa, mis piernas temblando y mi mente llena de imágenes perturbadoras. Pero esa noche, aunque mi cuerpo estuvo en el refugio de mi hogar, mi alma quedó perdida en las sombras de lo que sucedió. Los ladridos de Toby y el eco de su sacrificio aún susurraban en mi mente. Así finaliza el episodio 14 de nuestra serie, Sobreviví a una leyenda urbana. Dicen que la carreta sin bueyes no aparece por casualidad, que sigue los pasos de quienes arrastran culpas, secretos o pecados que ni el tiempo ha podido enterrar. No importa dónde estés ni cuánto corras, si la escuchas es porque ya está demasiado cerca. Algunos la oyen una sola vez y desaparecen sin dejar rastro. Otros quedan atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos, repitiendo su condena en silencio. Así que, si en una noche callada escuchas el crujir de madera sin rumbo, no te detengas, porque cuando la carreta llega ya es tarde para arrepentirse. Si alguna vez has vivido algo paranormal, no dejes que el miedo te lo robe todo. Comparte tu historia y únete a nuestra comunidad. Conviértete en un verdadero testigo del terror. Aquí, tu experiencia es tan real como las que acabas de escuchar, y tu voz podría ser la próxima que resuene en la oscuridad. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides dar like, suscríbete y prepárate, porque lo peor apenas comienza
y solo los más valientes podrán enfrentar lo que está por venir.